A propósito de la jornada de New York Hora, queremos compartirles algunos sencillos datos e información vital de cómo ayunar, qué es el ayuno y cómo ayunar. El ayuno básicamente es la abstención voluntaria de alimentos durante un determinado tiempo con el fin de someter nuestra voluntad, nuestras vidas al Señor durante ese tiempo, con el fin de buscar el rostro del Señor de una manera más profunda, más vital, más apasionada, y eso obviamente tiene algunas consecuencias. O sea, dices abstención, entonces podemos decir que la persona amanece su día, no desayuna, entonces el resto del día, las horas que el Señor ponga en el corazón, va a estar sin ingerir alimentos y tampoco ningún tipo de jugos, digamos, porque el agua también es algo opcional. Eso es ayunar, no es algo complicado, pero es un arma que el Señor ha entregado a la iglesia, un arma poderosa para los hijos de Dios. Regularmente la Biblia dice y hace énfasis en la oración. Los hombres de Dios, hombres y mujeres que Dios ha levantado a través de la historia, han ayunado. Vemos el caso de Moisés, el caso de Elías, el caso del Señor Jesucristo. Los tres ayunaron y se sumergieron en jornadas de ayuno sumamente largos de 40 días. No es muy recomendable este tipo de ayuno, al menos que haya madurez espiritual y también una dirección de parte del Señor muy específica. Si usted es un nuevo creyente o si es una persona que no tiene mucho tiempo en la fe, es mejor que no se meta en ese tipo de ayunos. Hay otros tipos de ayunos, por ejemplo, de un día, ayunar por 24 horas, o un ayuno que comienza al amanecer y lo termina hasta las 6 de la tarde. Eso llamaríamos un ayuno de un día, pero cuando eso se puede hacer durante, por ejemplo, una semana, comenzando muy temprano en la mañana sin desayunar y continuar hasta cierto tiempo del día, eso le llamaríamos un ayuno parcial, en el sentido de que está dentro de una jornada de 3 días o de 7 días, pero con un lapso de terminar, en este caso ya señalado, sean las 6 de la tarde, las 3 de la tarde, dependiendo como el Señor le guíe. Jesús dijo que después que el novio le fuere quitado, ayunarán, porque él puso una parábola para hablar y dar una idea de lo que es el ayuno, cuando vinieron los fariseos y otros a acusarle de que los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no. Y él dijo, bueno, mientras el novio está con la novia, es tiempo de fiesta. Estoy parafraseando en mis propias palabras, pero cuando el novio le fuere quitado, ayunarán. Y se refería a sí mismo, él como el novio de la iglesia, porque cuando la iglesia se encuentre con el Señor Jesucristo en la eternidad, entonces ya Él va a ser el esposo, ya la iglesia y el Señor van a estar juntos para siempre. Mientras tanto, hay que sacar tiempo para el ayuno y la oración, porque esto trae fortaleza espiritual, porque esto derriba fortalezas del diablo, quebranta malicias del enemigo, y el Señor utiliza el ayuno para potencializar el efecto de la oración durante un determinado tiempo en una jornada específica, de acuerdo a la dirección que Él nos dé. Podemos decir entonces que el ayuno no es un castigo, sino que es algo que debe motivarnos a nosotros. Por ejemplo, decir, qué bueno que vamos a ayunar. Una recomendación que en lo personal me ha resultado de una forma muy especial es que debemos prepararnos el día antes o los días previos al ayuno. ¿Cómo prepararnos? Vamos a presentarlo al Señor, que el Señor nos capacite, que el Señor unja nuestros estómagos,
Que el Señor despeje todo impedimento, toda distracción para poder enfocarnos, porque cuando estamos ayunando, nosotros estamos diciendo, nos hemos separado, hemos bajado las antenas para estar enfocados, para escuchar la voz de Dios. Así es que le animo a que lo haga de esa manera. Vuelvo y repito, en mi caso ha sido maravilloso. Es muy bueno el tomar algunas precauciones. Tú has dicho algo muy clave. Presentar ese ayuno o muy temprano en la madrugada o antes de acostarse, órele al Señor pidiéndole que le fortalezca para que cuando se levante, ya se levante en esa actitud de estar ayunando. Pero también no solamente es abstenerse de alimentos. Una de las cosas que puede ayudar muchísimo a que una jornada de ayuno y oración tenga un efecto contundente en nuestras vidas es abstenerse de otras cosas que perjudican el alma. Por ejemplo, sería bueno este ayuno de alimentos también hacerlo con un ayuno de redes sociales, con un ayuno de medios de comunicación, excepto quizá para en un momento breve, ya al final, después que termina la jornada del día, pues enterarse de lo que está pasando, pero no pasarse el día entero durante la jornada con un teléfono metido en redes sociales, porque el diablo sabe sacar ventaja de ese tipo de cosas, y cuando viene a ver, en medio de un ayuno lo puede meter en el mismo infierno si usted se descuida. Así que hay que tomar en cuenta ese detalle. Lo otro es también tratar de no distraerse, de no desenfocarse, y los ayunos también tienen que ser con propósito. No puede ser un ayuno por ayunar. ¿Por qué estamos ayunando? En esta jornada de New York Hora hay una inmensa necesidad, número uno, de orar por la familia. Cada familia necesita el toque de Dios. Los padres necesitamos, los abuelos necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para criar, para guiar, etcétera, etcétera. Orar por los hijos, orar por toda la familia. Pero también necesitamos orar por la iglesia para que el Señor imparta vida, para que el Señor mantenga su iglesia activa, y además de eso, para que el Señor dé victoria a su iglesia y la iglesia avance. Orar por la ciudad para que el Señor se glorifique en la ciudad, orar por las elecciones de la alcaldía de esta ciudad de Nueva York, y de igual manera orar por la nación, por el presidente, por el Congreso, por los jueces del Tribunal Supremo, y por cada uno de esos detalles. La gente que ora es gente que vivirá en la bendición de Dios, y si potencializamos la oración con el ayuno, veremos mayores cosas. Hay un aspecto muy importante, puesto que se trata del ayuno cristiano. No es algo ni mecánico, pero tampoco supersticioso. En el paganismo se ayuna, pero eso es de una forma, digamos, ciega. Pero la Biblia habla en Isaías capítulo 58 del verdadero ayuno. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento. No es solamente vamos a ayunar porque hay que ayunar, porque es religioso hacerlo, sino tiene que haber previamente un tiempo de arrepentimiento. De hecho, Daniel, el profeta, Víctor, si recordarás, la Biblia lo enseña, cuando él tuvo esa convicción de parte del Señor, él confesó los pecados, no solamente lo de él, sino también lo de toda la nación, de todo el pueblo de Israel. Igualmente nosotros tenemos también que dar ese paso y entender que no se trata de un negocio. Yo ayuno, Señor, y tú nos vas a bendecir. No. Ponernos de acuerdo con el Señor con una actitud de humildad, muy importante, de quebrantamiento. Y eso, ¿sabe? Nos hace falta, porque a veces se nos olvida que tenemos el ego muy elevado, pero cuando nos quebrantamos delante del Señor, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que les ánimo con esto, ármese bien. Yo sé que vamos a tener grandes y buenos resultados. En resumen, el ayuno es abstención de alimentos, abstención voluntaria de alimentos durante un determinado tiempo, con el propósito de someter nuestra voluntad al Señor,
alinearnos con Dios y su palabra, humillándonos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de manera personal, pero también por la familia, por la iglesia, por la ciudad, por la nación. Es un tiempo de intercesión, de oración más intensiva, durante el cual también nos abstenemos especialmente, no solo de alimentos, pero también de redes sociales y de cualquier cosa que quiera perturbarnos o desenfocarnos de hacer la voluntad del Señor. Durante ese tiempo, orar, estudiar la palabra del Señor a fondo y vivir, estar en comunión plena con el Señor. Así que pídale al Señor que le fortalezca antes de hacerlo, presente su ayuno antes de acostarse para que cuando se despierte y se levante al día siguiente esté en el ánimo, en las condiciones adecuadas. Y si es, en este caso, New York Hora, es una jornada de varios días de ayunos y oraciones, entonces usted puede fijar una hora del día de acuerdo a como el Señor le guíe para hasta a esa hora terminar, cerrar hasta el día siguiente. Entonces 6 de la tarde puede ser. Hay gente que quizás no llega hasta las 6, lo puede hacer hasta las 3, 4 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero una vez que termina, ahí puede ingerir los alimentos. Obviamente no trate de darse una llenura sobremanera porque puede también crearle un conflicto. Así que el Señor les fortalezca y les bendiga y esperamos que hayan grandes victorias durante este tiempo de New York Hora. Bendiciones a todos.